Bueno, pues empezamos el vídeo de esta semana comprobando lo que ya sabíamos, que la canaricultura no es para flojos, porque hay que currar mucho. Mirad, tenemos una liada aquí, vosotros fijaos cómo está todo, ¿eh? Mierda por un tubo, acabo de llegar del concurso, de recoger los ejemplares, los he vuelto a colocar en las jaulas, ahora hay que empezar un proceso de recuperación, no os voy a decir lo que hago yo, pero primero tengo que colocar esto porque me está dando algo de verlo así, yo no puedo tener esto así, lo sabéis, entonces, bueno, pues mirad, es que claro, si uno quiere ser más o menos apañado, pues tiene que hacer limpieza. Por cierto, mirad lo que tengo aquí, luego os cuento, ¿vale? Y también tengo esto, que me ha llegado, y bueno, alguna cosa más. Entonces, voy a organizar primero todo, voy a limpiar los pájaros. Lo primero es colocarles a estos como es debido, y ya les tengo aquí con sus medallitas, todo colocado otra vez de vuelta. Como veis, casi todos los que llevé han pillado premio. Es un concurso social, no es nada del otro mundo, pero bueno, hace ilusión. Vamos a ver qué sucede ahora en el siguiente al que vamos a ver si vamos, creo que iré, aunque sea para ver a compañeros, pero no sé qué pájaros llevaré. Lo primero es ellos, tengo que recuperarlos. Mirad cómo comen Gloster, pasta y pienso. Ese Gloster ha quedado primero y segundo, pero que nadie se lleva engaño. En un concurso social, primero que si no es dedicado a Gloster, pues no tiene por qué haber mucho Gloster. Y yo que sé, que a lo mejor había 30 Gloster. Y es que luego de los 30 Gloster hay que tener en cuenta las categorías. Y estos jugaban en la de Gloster, Consort, o sea, ya ahí nos quitamos los coronas y luego encima píos. O sea que al final, ¿con cuántos pájaros han competido? Con otros 10 a lo mejor, ¿vale? Entonces lo digo para que nadie piense cuando vaya a comprar pájaros o algo así, oh, es que estos son súper potentes estos pájaros. A ver, potentes. Un mundial, un nacional, pues sí. Pero, por ejemplo, este pájaro que ha quedado primero en rojos a la blanca, nevado. Pues este puede que le lleve al nacional, no, pero puede que le lleve al concurso de Alcázar de San Juan, que creo que también voy a ir, pues probablemente sí. ¿Que vaya a hacer primero ahí? Pues a lo mejor no, depende de la competencia. Que digo yo, que yo tampoco soy ningún experto. Este que ha quedado. Este ha sido segundo en intenso. Pues igual, a lo mejor el juez luego le gustan los pájaros más grandes y cabezones, porque es la moda. Y este mío es de cabeza pequeñita, ¿lo veis? Bueno, pues ya veremos. Este ha quedado primero en intenso. Bueno, pues lo mismo digo, ¿vale? Este me ha quedado segundo en nevado, ¿veis? Pero en este caso, por ejemplo, los marfiles jugaban en la misma liga que... este es marfil nevado, ¿vale? Bueno, pues ese jugaba en la misma liga que este, ¿vale? Entonces, claro, lo mismo este, en un concurso donde solo haya marfiles en la gama suya y se dedique a puntuar sobre marfiles, pues no da para tanto, ¿vale? O sea que bueno, con esto quiero decir que estoy muy contento, que me gusta el ambiente de los concursos, haber ido, haber participado, que un juez me haya mirado y me haya puntuado lo bueno y lo malo de cada pájaro, chicos. Venga, hombre. Pero que esto no es la leche, ¿vale? Lo digo para que todo el mundo tengamos ahí, en ese sentido, los pies en el suelo y sepamos lo que tenemos, cada uno en su aviario. Que a mí me gusta mucho, pero que, bueno, hay que ir mejorando siempre, porque si nos conformamos con esto, primero que yo perdería el interés por seguir mejorando. Y bueno, pues segundo que al final diríamos, bueno, pues esto es lo mío, lo mejor, y ya no tengo que mejorar nada, y los que tienen otro tipo de Gloster o otro tipo de canario, pues de estos rojos a la blanca, pues son malos porque los míos son los mejores. Pues yo creo que no. Pero bueno, como siempre digo, esto es una afición, un hobby, que no se nos olvide, un hobby que saca de las preocupaciones diarias a mucha gente, por lo menos a mí. Así es que hay que disfrutarlo como es, como un hobby. Bueno, chicos, no me enrollo más, esto está como está, tengo que cambiar bebederos porque estaban ahora con vitaminas y de hecho se nota que los bebederos tienen mierdecilla, no me gusta tenerlos así. Voy a proceder a meterlos en lavavajillas, después lejía, yo siempre lo hago así, y después un aclarado y lo guardo porque les voy a poner ahora otros nuevos, ¿vale? Venga.
al lío, que estoy hablando demasiado y al final no me centro. Bueno, pues ya estamos. Ya hemos pasado la aspiradora, cambiado los papeles, he revisado los pajarillos uno por uno. Ahí está comiendo el Gloster número 1 campeón, está ahí comiendo. Estos están también ya aquí en su nuevo hogar hasta que veamos si les mandamos al concurso de... ¿Cómo se llama? Uy, tenemos esta jola abierta. Concurso de Alcázar de San Juan, creo que era. Y bueno, pues aquí están. Como veis, mirad, un número 1, cabeza pequeña. Número 2, cabeza pequeña. Número 1, cabeza pequeña. No sé. Entonces no hace falta que tenga la cabeza gorda como si fuese un piolín para que saque premio, un pájaro, ¿no? Se supone. Y bueno, pues eso, aquí estamos, ¿vale? Entonces, cosas que he hecho. Bueno, pues cosas de los concursos, cuando uno va a revisar los pájaros, los he visto bien a todos y estaba preocupado porque una semana, allí en un concurso, una semana y un día prácticamente, donde les ponen en un sitio a mistura y no a pienso como ellos están, bueno, pues me preocupaba. Han venido todos bien, no tengo ninguna baja, que eso es muy importante, y Gloster con 2 tapones, que los tengo aquí apartados y ahora les voy a limpiar. ¿Veis que tienen un tapón de mierda en el culo? Eso es lo que les pasa a los Gloster. Yo siempre ando con ellos con mucho cuidado, bañeras, demás. Si no, pues cojo y se lo quito yo. Y ahora voy a tener que quitárselo yo porque tienen un tapón ya grandecito, entonces se lo quito. Pero eso no es nada, eso es que se le moja un poquito, se le ablanda y se le quita. Pero que hay que tener cuidado porque como se le... Esto no lo he cambiado. Voy a quitar esto, que hoy toca lavar esto y no lo he cambiado. Como no ande uno con cuidado, se le hace un tapón grande y se mueren, ¿eh? Entonces, pues eso, aquí estamos. Liados con esto. Ahora me voy a poner todos los comederos en orden. Si les falta comida les ponemos comida, si no, pues no, lo movemos un poco porque a ellos siempre les gusta que les muevas la comida. Y poco más, los bebederos, le pondremos bebederos que están ahora los otros, como veis no hay bebederos, solamente estos que están ya jaulas preparadas para ir apartando machos para empezar con las parejas cuando toque. Entonces voy a poner bebederos nuevos, agua sola, bueno, con acidificante y ya está, eso es lo que les voy a poner. Y poco más, nada yo creo que deciros. Bueno, a lo mejor se me olvida algo. Voy a hacer lo de la comida y si veo que se me olvida algún temilla que os quiera comentar, pues os digo, ¿vale? Venga, un saludo. Bueno, pues ya tenemos todo hecho, ¿vale? Alexa, para. Que luego si no nos quitan el vídeo por copyright, como tenga la música de fondo, como la narice, tengo cuenta. Bueno, pues nada, ya hemos quitado tapón. Vamos a quitar el separador. He quitado el tapón a los 2 Gloster que venían con taponcito. He puesto comida y pasta, que ya sabéis que se lo pongo una vez por semana y cuando se les acaba, se les acaba. Lo demás es pienso. Y agua limpia a todos, ya su agua limpia, bebederos nuevos que estrenan, que los cambio cada semana. A ver, es verdad que es ventajoso tener el aviario en casa o cerca de casa porque ponen los bebederos en el lavavajillas y es que salen como nuevos y se le quita todo, la rebaba esa que se les queda, todo. Es una ventaja, yo antes no lo tenía, la verdad. Y bueno, pues es mucho mejor si tuviésemos eso, un lavavajillas. La verdad es que el lavavajillas te facilita la vida muchísimo. Bueno, pues cosas que comentar, así de novedades fuera parte de lo que os he comentado ya en este vídeo. Pues que ya tengo las anillas colocadas, ¿lo veis? Ahí tengo las anillas. A ver, me cojo 50 para mí, 50 para mi hijo y 50 para mi hija y al final pues no gasto todas, porque yo si fuese para mí pues cogería 100 y ya está. Y aún así, ¿vale? Y aún así me parece demasiado. Pero a ver,
como les hace ilusión, pues al final acabo cogiéndoles también a ellos. Y como el mínimo es 50, pues 50, 50 y 50 y ya está. Todo sea por que tengan afición y que, joder, al final, pues es muy bonito. Mi hija hoy también le han dado un trofeo porque 3 de los pájaros eran suyos, los que habían tenido premio y pues mira, eso les hace que se enganchen más. Bueno, cosas que contar. Pues mirad, os lo enseñé antes, ¿vale? Esto. Pienso de... bueno, no sé si lo enseñé antes o no, la verdad, porque tengo la cabeza ya hecha pienso. Mirad, he cogido pienso de ornicín, ¿vale? Y os cuento por qué. Básicamente porque se lo vi a Javi y yo todo lo que hace Javi lo hago yo. No, hombre, no. A ver, os cuento. Lo he cogido pues porque me apetecía probarlo. Yo aquí en el aviario pues también hago pruebas que creo que pueden veniros bien también a vosotros, porque por eso tengo un canal, para que la gente vea cosas nuevas que hago o que pruebo, productos nuevos, porque si no al final siempre serían los mismos vídeos, siempre serían las mismas cosas y es verdad que bueno, pues uno se aburriría, pero yo mismo me aburriría. A mí me gusta esto un poco para probar también cosas y ver, disfrutar con los pajarillos, viendo cómo comen, cómo no comen. Y entonces, como lo vi, es verdad que se lo vi a Javi, el tema de los piensos que estaba probando. También había visto antes a José Manuel de Plumas Picopata, que ya sabéis que hizo pruebas con los piensos y dije, joder, la verdad es que este pájaro no sé por qué no se ha llevado nada, porque me gusta más que otros que se han llevado premio. Mirad. A ver si... Bueno, ya sé por qué no se ha llevado nada. Pero no me lo han puesto sin clasificar. No sé si le veis que tiene una fuga melánica en un lado. Muy pequeña en la cabeza. A ver si se da la vuelta. Ahí. ¿Lo veis? Bueno, pues yo no me di cuenta pero no me lo han puesto como no clasificado. Le han dado creo que 89 puntos, o sea que, bueno, el caso. Que me voy del tema. Que vi a otros compañeros que estaban probando el pienso ornicín y también el de Serinus. Yo no quiero hacer una prueba de todos, pero es verdad que se juntó un poco todo. También me dicen que el LOR apaga el color, cosa que yo les he dicho que yo no lo he notado. No sé si será en otro tipo de pájaros o qué, pero si los míos tienen color apagado, pues yo no sé. Yo creo que no, no tienen color apagado, sinceramente. Este no tiene color apagado, es intenso. Este no tiene color apagado, es intenso. Pero bueno, es verdad que también cogí un rojo mosaico, le mandé a Joaquín Joaquín, que desde aquí le mando un saludo. Joaquín, compañero Joaquín, ya vieron Joaquín, que hace mucho que no sube vídeos. Y se lo mandé y me dijo, cuida el hipocromo, lo tiene un poco bajo. Y a lo mejor ya dándole vueltas a todo eso dije, voy a probar el pienso este. Y es verdad que es un pienso que por textura, si lo veis, es como más apetecible. Tiene mejor pinta que el de LOR porque parece que está más cercano al grano triturado que al polvo. El pienso de LOR, quien lo conozca, sabe que es casi como polvo, es súper fino y no tiene casi gránulos, o muy pequeñitos. Este es que se le ven hasta como los trozos del grano. Entonces, bueno, tiene buena pinta, la verdad. Y los pájaros a los que se lo he puesto lo están comiendo bien. Yo voy a hacer una prueba, voy a ver qué tal. Como yo ya los tengo a pienso, no es una adaptación a pienso, porque ellos ya tienen pienso en su alimentación. Entonces, a los jaulones a los que le ponga el pienso de ornicín, voy a ver cómo se lo come y ya os iré comentando, ¿vale? Pero vamos, que los que tienen LOR comen LOR, no les pasa nada. Y los que tienen ornicín, pues se tiran a ornicín. Hoy no porque les he puesto pasta y los señoritos cuando les pongo pasta comen. Y las señoritas lo mismo. O sea, esto es así. Tú les pones pasta y ellos se van a la pasta. Y además, pasta que les hago yo, que tiene semillas, pues ya ves tú. Como para andar picando pienso, pues ni de broma. Y luego ya que compraba esos productos de ornicín, he comprado el Super Top Cría, que lo quiero probar, y he comprado el Fusion Vida. Voy a probarlo, ¿vale? Ya os diré cómo se utiliza. Todo en mi caso, fórmula sin doré. Otra cosa, ¿por qué me he animado a probar el ornicín? Ya no solo por lo del tema del color, que dicen que le baja la intensidad del hipocromo. Me he animado también por el tema de las variedades. El LOR tiene 4 variedades. Tú tienes que dar el precría, el cría, el muda y el mantenimiento.
Entonces a mí eso también me dificulta, porque tienes que tener siempre 4 tipos de piensos. Es un rollo y al final ya me canso y los acabo mezclando, porque es verdad que es que estás en época de muda. ¿Y cuando cambias a la época de mantenimiento? Pues ya tienes que andar mezclando, porque no vas a dejar un saco de muda o de cría, como me ha pasado a mí el año pasado, abierto. Así es que he dicho, mira, voy a probar este, que lo bueno que tiene también es que tiene 2 gamas, 2 productos dentro de la línea de cada pájaro. Por ejemplo, yo uso el MS2. El MS2 es para pájaros como los míos, que les afecta el doré, ¿vale? Por ejemplo, en un rojo mosaico, en un rojo a la blanca. Es verdad que los pájaros de postura, como son los Gloster, deberían de usar otro, pero bueno, yo creo que tampoco les va a venir mal a ellos este pienso, ¿vale? Y tiene dentro de cada gama, del MS2, que es el mío, o del MS1 o del MS3, da igual, creo que tiene también el MS4, pero no estoy seguro. Bueno, el mío es el MS2. Bueno, pues tiene gama de cría, que es la que les estoy poniendo ya ahora, porque es como precría y cría junto, ¿vale? Entonces les estoy poniendo gama de cría, con eso me voy a tirar hasta final de cría, ya desde ahora hasta final de cría, y luego tiene la de muda, que es muda y mantenimiento. Entonces, el tener solo 2 tipos de pienso, a mí la verdad es que creo que me facilita más que tener 4, que es que son 4 cambios entre las 4 temporadas. De cría, precría, mantenimiento, muda, es muy complicado. Entonces, bueno, pero que aún así se hace y tampoco hay mayor problema mezclar un poquito de muda con un poquito de precría que tengas o con un poquito de mantenimiento. Yo creo que no pasa nada, ¿vale? Tampoco hay que ser tan delicado. Pero bueno, vamos a probarlo. La verdad es que, sinceramente, ya sabéis que yo para los olores soy un poco pesado. No es que huela mal, pero huele un poco más fuerte que el Lord. A mí el Lord me gusta más como huele, sinceramente. Eso es lo que os puedo decir yo ahora mismo, ¿vale? Luego ya el funcionamiento, pues ya os iré diciendo, ¿vale? Y esto pues no tengo... No, a ver, sí lo vi cómo se preparaba, vi un vídeo que tienen en el canal de Ornithim, pero es que no he tenido tiempo con el trabajo y eso, pues desde que me llegó no he tenido tiempo de probarlo. Y a mí me gustaría probarlo con vosotros y hacer un vídeo de cómo funcionan estas cosas. Yo soy partidario de cuando vamos a utilizar una cosa en la cría, ir dándoselo ya, sobre todo para que los padres se acostumbren a ello y luego embuchen con ello, ¿vale? Eso no quiere decir que vaya a dejar el Fast Multipower. Yo el Fast Multipower lo tengo ahí también, pero oye, lo podemos ir alternando y esto dicen que va de maravilla, pues no sé, habrá que probarlo, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta probar, pero no digo que haya que probar. Y yo no digo nada de las marcas, cada uno que use la marca que le dé la real gana, que eso ya sabéis que da lo mismo, ¿vale? Yo pienso que todas las marcas son suficientemente buenas y luego ya cada uno tiene que probar lo que le dé la gana en su aviario. Yo no soy experto ni en canaricultura ni en alimentación, ya lo sabéis, ¿vale? Pero dentro de eso, pues me gusta probar y enseñaros los resultados. Como no tengo ningún compromiso con ninguna marca, ¿vale? Es verdad que el compañero José Manuel decía que él iba a quitar todas las marcas en sus vídeos para no dar publicidad a ninguna marca. Pues hace bien, la verdad, pero a mí me da lo mismo. Yo casi que me cuesta más trabajo quitarlas, las marcas, que dejarlas, así que paso. Bueno, y para terminar el vídeo, pues os voy a enseñar los pajaritos mientras os cuento una historia. Bueno, os voy a contar una historia de cómo conocí yo a un gran criador que se llama Javier Pérez de la Torre, para que veáis el tipo de persona que es, ¿vale? Bueno, pues una vez, primer concurso que llevaba yo a mi hija, concurso de Aranjuez, yo sabéis que siempre he criado color. Y entonces empecé a ver los pajaritos con mi hija, mi mujer, mi hijo, y mi hija se encaprichó de los Gloster. Papá coge Gloster, papá quiero Gloster, me gustan los pájaros redonditos. Bueno, pues yo por aquel entonces no tenía, yo creo, ni canal de YouTube. Y yo sabía de Javi porque yo le veía todos los vídeos. Bueno, aproveché que había un vídeo de cesión y dije, pues mira, a por ello vamos. Le escribí, oye don Javier, mira, estoy interesado en una parejita de Gloster, yo soy criador de color, no tengo ni idea. Bueno,
Pues el tío me llamó por teléfono, me trató dándome explicaciones con una videollamada por WhatsApp como si fuese un amigo de toda la vida. Me dijo los pros y los contras de cada uno de los ejemplares. Me contó cómo había criado con mucha ilusión su línea de jaspe. Bueno, la verdad es que yo dije, ¿y este tío qué necesidad tiene de explicarme todas estas cosas? Vamos, no sé, la verdad es que me chocó, me llamó la atención porque, a ver, normalmente será por el mundo en el que me muevo yo, la gente no suele ser así. Y bueno, pues sí, el mundo de la tecnología, pues no sé, la gente no suele ser así de llana. Y nada, pues dicho y hecho, Javi me mandó una pareja de Gloucester, muy bonita, con una hembra blanca preciosa, con una corona gris. Buah, mi hija estaba encantada con la pareja, era su pareja. Empezó, de hecho, ella a criar por eso, por los Gloucester de Javi, que antes no la llamaba demasiado la atención. Bueno, el caso es que pasaron como 15, 20 días o un mes y la hembra se murió. Bueno, Javi me gobernó, como dice él, otra hembra de un amigo. Me dijo, mira, vete a este chico que le sobra una hembra, he hablado con él, y me lo gestionó el todo, ¿eh? Lo tienes cerca de casa, vete a por él y dile que vas de mi parte y te vende la hembra. Bueno, esa hembra es esta, de aquí. Que bueno, no es como las hembras de Javi, porque las hembras de Javi tienen otro nivel. Ahí está esa hembra. Pero bueno, pude empezar a criar con los Gloucester. El primer año no se dio bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el año siguiente, el señor Javi, porque ya cuando pasó lo de la hembra no le quedaban, pues el señor Javi me mandó de forma gratuita pues otra hembrita, el tío, sin coste ninguno. Y bueno, pues ahí me demostró, y encima me mandó esa y me mandó otra pareja que era de sus mejores pájaros. De hecho, sus hijos son primero y segundo, los que he llevado, hijos de esa pareja, ¿eh? Y por eso la verdad es que, no sé, es una persona que sin conocerme y sin deberme nada, pues me demostró eso, que es un tío que merece la pena conocer y muy, muy sanote. Y nada, desde aquí pues le mando un saludo y un abrazo muy fuerte, a ver si nos vemos. Le voy a dar un poco de envidia porque a su primo Pedro le voy a ver en el concurso que tenemos el siguiente mes. Pero bueno, no pasa nada, todo llegará, Javi. Tú recupérate y dentro de nada estamos ahí a tope con los pajarillos, ya lo verás. Y bueno, pues os voy a enseñar estos canarios rojos mosaicos que me dijo Javi que tenían buena pinta. Yo creo que sí, la verdad. Ahora a ver si aparto uno que me gusta mucho en una jaula de concurso y le mando un vídeo para que lo vea y me diga. Así es que nada, compañeros, pues ahí os dejo. Voy a ver si ya termino las cosas y me pongo a hacer una prueba de esto, del Super Top Cría y el Fusión Vida y todo el rollo este. ¿Vale? Venga, un abrazo. Chao.